Aquí, una de las principales interrogantes de todo esto es que el objetivo de estudio para cualquiera de las dos carreras que se estudian en esta universidad es el juego, ¿no? Y bueno, en particular y específicamente el videojuego, ¿no? Claro, el videojuego es muy aspiracional porque es una industria prestigiosa de trillones de billones de dólares, se generan muchas ganancias, es una de las industrias creativas más pesadas al momento y no está de más decirles que es una industria creativa multidisciplinaria más allá de cualquier otra área creativa o multimedia que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para empezar, para que ustedes entiendan en nosotros en qué nos dedicamos, es que el juego es un sistema en el que los jugadores abordan un conflicto artificial definido por reglas con un resultado cuantificable. Ándala, o sea, ¿qué significa eso, no? Eric Zimmerman y Katie Salen nos presentan en su obra Rules of Play Game Design Fundamentals que el juego es un sistema y sus tres componentes eje y primordiales son un conflicto artificial, las reglas y un resultado cuantificable. Chale, sigo sin entender. No se preocupen, en este diálogo y en esta discusión los vamos a desarrollar precisamente, ¿no? Juego y jugar no son lo mismo, a lo que la cultura de habla inglesa, sea Reino Unido o Estados Unidos respectivamente, hacen la distinción entre game, que sería la primera definición, y play, que sería la segunda definición, que es el jugar es un modelo de participación voluntaria, mediado por reglas, perdón, con un objetivo y fin último. Esta cita viene de Bernard Suits, Bernard Trajes, traducido al español, que desarrolla la obra The Grasshopper Games Life and Utopia, en una obra ya bastante viejita, aunque dice que fue editada en el 2005, es una obra de 1978 aproximadamente, ¿no? Y aquí tenemos dos controversias, ¿no? ¿Qué es game y qué es play? Game es un sistema, es un producto, y el jugar es una actividad que llevan a cabo nosotros los humanos, que somos llamados jugadores, ¿no? Ok, entonces aquí hay una primera distinción, pero todavía sigo sin entender. No pasa nada. ¿Cómo vamos a entender todo esto? Vamos a atacar una de las premisas teóricas y analizadas académicamente que proponen varios autores, ahorita les doy la cita, la cual definen pues una arquitectura para poder contestar las siguientes preguntas. Justo esta premisa de este tema, que es el MDA Framework, ahorita les digo qué es, nos define que varias cosas, ¿no? Varias preguntas. ¿Cómo podemos interactuar con un sistema, que es un juego? ¿Cómo nosotros podemos participar en él? ¿Bajo qué medios? Y luego a partir de esta premisa es como, ¿cómo puedo manipular esta entidad que se llama juego y cómo puedo yo, digamos, maquilar las cosas para poder desarrollar una actividad mucho más compleja en un juego que en el argot del gaming se llaman estrategias, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer, no? Y también este tema nos va a ayudar a definir cómo se define la trama, el estilo, componentes audiovisuales de un videojuego porque justo muchos entiendo están interesados para la carrera de arte para videojuegos y es qué trascendencia y qué impacto tienen cada uno de los contenidos sonoros o visuales de un videojuego. El MDA Framework es una tesis, un documento de investigación por parte de Game Studies de Unique, LeBlanc, Subeck, entre otros colaboradores que definen el paper o la tesis que se llama MDA, A Formal Approach to Game Design and Game Research, ¿no? Estas personas durante GDC de 2004 tuvieron una mesa de debate o de discusión en la que principalmente cuestionaban muchas de las preguntas anteriores y otras más, y justo definieron los tres elementos canónicos que definen a los videojuegos. Ellos principalmente definen que el MDA Framework es una metodología para entender cómo dos entidades o dos agentes, uno es el jugador y del otro lado tenemos un diseñador de juegos, y cómo ambos entienden un producto que se llama juego, ¿no? O videojuego para aquellos interesados en esa especialización, ¿no? Si ustedes están viendo cómo viene la sugerencia, ellos proponen
que perdón, aquí no le puse diseñador de juegos, ¿no? De juegos. Entonces aquí proponen que, primero, yo no sé quién es este dude, no sé qué se dedica, no sé ni qué hace, ni qué, ni cómo se llama, pero soy normalmente y entiendo quién es esta persona, ¿no? Los jugadores entienden a un videojuego desde un punto de vista comercial, porque comercialmente hay empresas o editoriales que se encargan de crear, ofrecer y proveer una oferta de valor a los jugadores. Y los jugadores la entienden en un flujo de derecha a izquierda, ¿no? Incluso pueden entender quién fue el que estuvo detrás de esto después de ver los créditos, ¿no? Pero ellos normalmente entienden esta metodología de derecha a izquierda. Cuando hay eventos como el E3 o PAX o Gamescom o hay los Video Game Awards, normalmente se presentan trailers, ¿no? Estos trailers son videos promocionales que desde el primer punto de vista estético, los jugadores empiezan a ver qué tipo de contenidos ofrece el juego. A partir de ciertas premisas como cómo se ve gráficamente, de qué va la historia y entre otros, los jugadores se interesan en esta obra comercial que le llamamos videojuego, ¿no? Este es el primer gancho que genera una disposición y un impacto en compra, ¿no? Después de esto, ellos al interactuar directamente con el juego, empiezan a entender las dynamics, que sería un medio, digamos, de interacción directamente con el juego, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, perdón, no lo puse, pero aquí vamos a poner un trailer, ¿no? Aquí vamos a poner el juego formalmente. Ellos empiezan a interactuar y empiezan a ver efectos de causa y reacción, ven de qué va la trama, se van enterando de qué va todo este show. Y al final, en un proceso intermedio, ellos pueden entender todos los preceptos de este sistema, ¿no? Es que yo sé que siempre que veo a ese personaje y siempre que le aviento una manzana se va a distraer y entonces se va a poner distraído y se la va a comer mientras le llevo por la espalda y ¡pum! Tómala por la espalda, perro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, este es el nivel de inteligibilidad que tiene un jugador para entender completa y holísticamente el juego. Mientras que el diseñador de juegos entiende el juego de izquierda a derecha, ¿no? A partir de aquí vamos a entender el principal núcleo del juego, cuáles son las principales características que lo componen. A partir de Dynamics vamos a entender cuál es el tipo de experiencia que queremos ofrecerles. Y al final Aesthetics se va a referir a la forma en la que les vamos a envolver como forma de un regalo. Vamos a envolver toda la cuestión de la experiencia a través de ciertos elementos y contenidos del juego, ¿no? Cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, cómo va a vibrar el control, ¿no? Entonces, este es el proceso y el seguimiento de esta metodología que proponen estos autores, ¿vale? ¿No? Pero como bien verán aquí el spoiler, es que las mecánicas son las reglas del juego. Yo creo que es más fácil para nosotros en el español comprender que en vez de decirles mecánicas, les llamamos reglas, porque nosotros como seres humanos estamos muy condicionados y nosotros prácticamente todos los días nos enfrentamos con reglas, ¿no? Con condiciones de comportamiento, de lo que podemos o no hacer, y aquí formalmente son las reglas del juego. Pero bueno, ok, qué bueno que es una regla, las vivo todo el día, pero no sé qué es una regla, no se preocupen, ¿no? Las reglas definen cómo funciona el juego. Atómicamente, estructuralmente hablando, podemos tener una regla del juego que por sí sola es uno de los medios que nos permiten echar a andar el juego. Estas en general como sistema nos ayudan a definir lo que se puede o no hacer en un juego, ¿no? Y normalmente yo aplico la premisa de si hay ciertas reglas que están en un instructivo de un cartucho de videojuego o de un juego de mesa, y están todas las reglas de lo que se puede o no hacer, normalmente si, lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, entiendo que estos son sistemas de limitaciones. Cuando yo les invito a mi casa y echemos una reta de lo que sea, que son bienvenidos, nos sentamos y ¿cómo jugamos este juego, no? Por ejemplo, un ejemplo, vamos a jugar Gears of War.
nos sentamos en el sillón. Oye, George, qué chido, yo nunca he jugado Gears of War. ¿Cómo se juega esta mugre, no? Ah, pues mira, esta mugre se juega porque tomas el control, con el gatillo derecho disparas, con el botón shoulder apuntas, con B haces un dash y con A haces este tipo de cosas y con este botón lanzas la granada, ¿no? Normalmente vean que estoy restringiendo todas las posibles actividades del juego diciendo cuáles son los controles. ¿Por qué? Porque el botón del D-pad arriba no es para disparar. Limito a que con el gatillo se dispare, ¿no? Y bueno, en general ya en operación, o sea, le estoy platicando cómo se juega, ¿no? Pero en particular yo les puedo decir, pues mira, obviamente no puedes atravesar las paredes. Si te disparan varias veces vas a tener sangrecita y hasta que se te llene la pantalla roja te mueres, ¿no? Pero vean que hay ciertos elementos que nos ayudan a arbitrar, limitar y obstaculizar el juego, ¿no? Entonces, en ese aspecto, si entendemos árbitro, limitación y obstaculización, son todos los elementos formales y vitalicios de un juego. A diferencia de otras obras comerciales como el cine, la animación, una pintura, una fotografía, entre otros, son las reglas este elemento esencial que nos permiten tener un comportamiento interactivo. Sin reglas, no hay juego. Ayer tuve una clase con una generación de arte y un chavo que se llama Christopher muy noblemente me preguntó, oiga, profe, una pregunta, qué pasión. ¿Una película interactiva de Netflix es un juego? ¿Por qué, Chris? ¿Por qué lo preguntas? Pues es que, mire, déjeme platicarle. Pues entiendo que es un sistema que tiene un conflicto artificial, es decir, me estás platicando la trama de que él es el héroe y tiene que salir adelante ante este conflicto mayor. Se define por reglas porque yo puedo decidir si interactuar con una opción o con la otra y dependiendo de las decisiones que tome voy a tener un resultado cuantificable que terminará con uno de los varios endings o finales que pueda proveer la obra. Ah, muy bien, Chris. Justo la diferencia entre las películas tradicionales de Netflix contra las interactivas que bien estaba exponiendo es gracias a las reglas en las que sí, una película interactiva de Netflix, según la primera definición de Eric Zimmerman y Katie Salen, son un juego. ¿Ok? ¿Y qué tipos hay? No voy a indagar mucho porque esto ya es, digamos, ya desarrollado en clase y todo, y justo establecemos los preceptos para nosotros poder diseñar juegos, pero un diseñador de juegos principalmente se dedica a diseñar las reglas del juego. ¿Y qué tipos hay? Entidad. Definen todas las formas de concepto y abstracciones que podemos inteligiblemente definir como algo existente en el juego, ¿no? Un personaje y un avatar es una mecánica entidad. El puntaje y el score que forman parte del juego de Super Mario Bros. También son una mecánica entidad. ¿Por qué? Porque es un eje económico que nos define cuánto score tenemos de no tener nada a tener 9.999 puntos, ¿no? Mecánicas de preparación. Los videojuegos sí la tienen sin duda, pero normalmente hago el referente con juegos de mesa porque para poder jugar un juego de rol necesitamos hacer lo que Johan Huizinga en la obra Homo Ludens nos define como el ritual del juego, ¿no? Aislarlos en un espacio, la mesa se vuelve el soporte en el que vamos a poner el tablero, las figuras, las fichas, los dados, etcétera. Y hasta que no coloquemos todo en su respectivo lugar y configuración inicial, no podemos empezar el ritual del juego, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo sí me considero como en cierto punto un pro-wisinguista, para aquellos que lo conozcan, pero bueno, ya hay otra referencia, ¿no? Limitación. Ya estos son los mecanismos que nos permiten arbitrar cómo nuestras mecánicas entidad van cambiando sus características como el espacio, la casilla en la que está, cuántas moneditas tienes, cuánta mana tienes para poder invocar algo. Y los sistemas de limitación normalmente son frases o enunciados que se redactan como causa y efecto. O sea, significa que si yo pokeo en la cara a un NPC del juego, ¿él me va a contestar con una cachetada? Pues sí, a toda causa hay una reacción o un efecto y por lo tanto nos va a soltar la cachetada, ¿no? A eso nos referimos con sistemas de limitación. La meta nos referimos principalmente al objetivo del juego, al fin del juego. ¿Cómo acaba el juego? Acaba el juego cuando derrotas al último villano, en este caso, por ejemplo, a Ganon, vences a Ganon y la meta es rescatar a Zelda y de ahí traer paz a Hyrule después de que Ganon destruyó todo Hyrule. Muy bien, ¿no? Porque caos y conflicto, ¿no? Las metas normalmente son fraseadas de la misma forma que una mecánica de limitación. A toda causa hay una consecuencia. Si derrocas a Ganon o le quitas su vida y le comprometes la vida,
Como consecuencia, Zelda se libera, se salva Hyrule. ¡Yay! ¿No? Entonces así se frasea, ¿no? Y por último, las mecánicas núcleo. ¿Cómo? ¿Qué es eso de una mecánica núcleo? Es lo que han definido varios autores, en particular como las acciones que puede llevar a cabo el jugador en el juego y que principalmente están representadas o asociadas o mapeadas a los controles de la consola de videojuegos, ¿no? Las dinámicas son el efecto derivado de que el jugador interactúe con todo el sistema y con toda la arquitectura, y en este aspecto que interactúe con todas las reglas, ¿no? Entonces, las estrategias son las dinámicas. Cualquier estrategia que pueda maquilar el jugador en sus cabecitas es el efecto, bueno, ejecutar y teorizar, o sea, teorizas estrategias, las ejecutas en el juego y todo el desprendimiento y todas las cosas que pasan en el juego son las dinámicas. Cómo se relacionan todas estas cuestiones que les platicé de Super Mario Bros. Y cómo el juego se da por sí solo cuando el jugador a través de sus mecánicas núcleo desprende toda una cadena explosiva de mecánicas de limitación, las mecánicas en TIAD se modifican, estamos arbitrando todo el tiempo que Mario llegue a la meta o que se cumpla la condición limitante de la victoria. Obviamente tenemos una condición de fracaso, que es que si Mario, estando chiquito, lo toca a un enemigo, se muere. Y si Mario toca una cierta zona que es un precipicio, también se muere, ¿no? Entonces estamos orquestadamente hablando que las dinámicas ya es todo lo que se lleva a cabo en el juego y normalmente les llamo estrategias porque gracias a las estrategias del jugador el juego ocurre, ¿no? Pero pues gracias a las mecánicas núcleo todo se lleva a cabo por sí solo, ¿no? En este momento se lleva a cabo la jugabilidad. La jugabilidad no lo tengo en diapositiva, pero la jugabilidad son todas las acciones que se llevan a cabo en un nivel. Hay niveles que van a tener cierto conjunto de mecánicas, entidad, delimitación y otras, y habrá otros momentos en los que otro nivel tendrán otras mecánicas o se repitan, ¿no? Entonces, la jugabilidad depende mucho del nivel en el que estamos jugando y con qué reglas de todas estamos jugando. Y aquí es, en este nivel de la jerarquía del MDA Framework, en la que, como les platicaba de derecha a izquierda, en este momento el jugador entiende el juego, ¿no? Aquí pues quizá me falta ponerle la palabra entiende, ¿no? Pero es en este momento en el que teoriza y ejecuta estrategias haciendo uso de todas las mecánicas o de todo el sistema, ¿no? Ahorita me regreso al esquemático, ¿no? Pero en particular esta es como la introducción y ahorita ya le estoy dando el desarrollo, ¿no? La estética, simple y sencillamente para que me entiendan en palabras de mortales, la estética no es la belleza del juego. No se refiere a que es magnífico y que es exquisito y que es bello y hermoso y todo. No, no se refiere a eso, porque los gringos no tienen otra palabra para definirlo. La temática la puedo yo traducir al español como la temática que envuelve al juego. No necesariamente es gráfica y sonora. ¿Por qué? Porque aquí tengo una premisa muy importante. Los videojuegos, como tal, a partir de todas estas tres combinaciones de estos tres elementos, nada más aquí déjenme le pongo el signo de interrogación porque tampoco sabíamos qué era, pero todo esto en conjunto, un juego o un videojuego, no importa cuál sea, son un lenguaje interactivo abstracto, principalmente. En las películas, los principales medios para comunicar serían el gráfico y el sonido. Los videojuegos, claro que lo usan y no voy a discutir por eso, al contrario, sí, adelante, les tomo la palabra, ¿no? Pero en particular un videojuego, gracias al uso de las mecánicas, como bien les había dicho, fomentan a un lenguaje interactivo abstracto. Y esto es lo que justo define la diferencia entre este tipo de multimedia y el resto que existe actualmente en la humanidad, ¿no? Entonces, esta es la premisa, ¿no? Nosotros necesitamos de cierto tipo de contenidos gráficos, sonoros, de vibración de los controles, entre otros que ahorita les voy a platicar, justo para que el jugador entienda a través de esta facada de contenidos todo lo que está dentro del sistema. Pero la principal relevancia de los juegos radica
en estas dos dimensiones. Todas las reglas con las que podemos jugar y cuál es el fenómeno de jugar con ellas. Cómo se vea, cómo se escuche y demás, claro que es importante, pero el corazón y el núcleo principalmente está aquí y este lo acompaña, ¿no? Principalmente las dinámicas son un puente. Aquí déjenme nada más lo pinto de azul. Aquí medio bosquejadamente. Las dinámicas son un puente entre el lenguaje literal, que son los contenidos, contra algo tan abstracto como lo es una regla del juego, ¿no? Hay un fenómeno que me gusta platicar mucho y nada más se los voy a platicar brevemente y si quieren ñoñar de eso después me escriben por correo, pero en las dinámicas, en la actividad del juego, ay, perdón, ya me estoy adelantando, pero bueno, no importa. Dynamics, por ser cómo se juega y cómo es la experiencia, aquí estamos hablando de jugar o de play. Mientras que estos dos rubros de polos opuestos o extremos es a lo que nos referimos como juego, como sistema. Durante el play o durante el jugar, hay dos fenómenos bastante maravillosos que Blanca López, investigadora de la UAM Azcapotzalco, define como, voy a usar el negro, sí, ¿no? Que llama lo lúdico y lo paideico. Anda, la osa. Lúdico normalmente es a lo que se le atribuye el juego. Es que los juegos son lúdicos. Ay, ¿qué es lúdico? Pues es lo del juego, ¿no? Lo lúdico. Otra vez, la prensa no sabe de lo que está hablando, ¿no? Esa es mi principal crítica, ¿no? Lo lúdico es un comportamiento de los jugadores, exclusivamente por eso se lleva a cabo en el play. Es más, déjenme ponerlo de verde, para que asimilen el verde con el verde, ¿no? Lo lúdico es el seguimiento formal de las estrategias que te plantea el juego, que te sugiere el juego. Mario, Mario, tienes que salvar a la princesa Toadstool. Ok. Y va y es un genocida y mata a Goombas y trupas y paratrupas y a Ludwig, a Morton, etcétera, etcétera, etcétera. Y salva a la princesa. Hizo lo que le sugirió el juego, salvar a la princesa, ¿no? Es el seguimiento formal de las instrucciones y del contexto del juego. Mientras que lo paideico es, oye, Mario, Mario, secuestraron a la princesa Toadstool. Ah, chido, qué bueno, no me importa. Lo paideico es la formulación y el planteamiento de sus propias estrategias en pro de una experiencia alternativa y diferente. Yo estoy buscando jugar Mario en una actitud de speedrunner en lo que no me importa la princesa. Así, princesa, cállese. ¡Pium! Voy a pasar el nivel en los medios más innecesariamente complejos y lo voy a hacer tan difícil que mi objetivo y mi meta de jugador es pasarlo lo más rápido posible haciendo uso de glitches, de mejores estrategias, de tener una dexteridad, un nivel de habilidad de un Jumpman como Mario en su máxima y infinita y exquisita expresión, ¿no? Entonces, estos dos fenómenos, lo paideico precisamente apela a lo que Eduardo Escamilla nos está presentando en su comentario, ¿no? Y efectivamente sí, ocurre dentro del espectro de las dynamics. No lo puse azul, aunque esté aquí, pero lo puse verde porque se lo atribuye esto, ¿va? ¿Qué tipos de estética podemos tener? Está la narrativa. La narrativa no es el guión, o no es la trama, o no es la historia. El guión, la trama y la historia están en el segundo rubro. La narrativa es fomentar cierto tipo de contenidos y de mecanismos interactivos que les permitan a los jugadores generar su propia historia. En el momento en el que un jugador prescinde del objetivo lúdico de salvar a la princesa y hace sus estrategias speedrun, es la historia de cómo supera o prevalece con sus propias habilidades. El reto es la narrativa que se puede suscitar de acuerdo a los contenidos que tenga el juego, ¿no? El guión efectivamente es la trama que te da un inicio, clímax y desenlace de todos los elementos que principalmente proveen conflicto para los personajes. Obras como de PlayStation 4, como Uncharted, God of War, The Last of Us, entre otros, principalmente están muy dedicados, mucho más que las mecánicas, están dedicados mucho más a la temática
Y en ese aspecto le dan mucho peso al guión para estar sobreconflictuando a los personajes constantemente en pro de una situación y contexto más importante que la de ellos mismos, ¿no? La parte gráfica, ¿qué contenidos gráficos vamos a poner en el juego? Pero más allá de eso, ¿qué estilo van a tener? ¿Cómo se van a ver? Si es hiperrealista, si es cartoon, si es abstracto, entre otros, van a definir mucho como el tipo de experiencia que le quieres evocar a los jugadores. Normalmente el hiperrealismo es muy crudo, es muy literal, pero el cartoon logra exagerar, exacerbar, dar mucho peso a ciertas acciones que puedan tener los personajes, ¿no? El estilo, pues justo mucho de esto, ¿no? ¿Qué estilo gráfico sonoro vamos a tener? Entre otros, normalmente los artistas de concepto trabajan con estilos, ¿no? Es que yo quiero que me hagas un estilo tipo mate painting para tal cosa, ¿no? Así como yo quiero que me lo hagas hiperrealista y quiero que me des una imagen cruda de la realidad, ¿no? ¿Me puede volver a repetir la diferencia entre narrativa y guión, por favor? Claro que sí, Mariana, no te preocupes. El guión es la trama, es lo que le llaman la historia. Luke, qué bueno que eres un granjero de Tatooine, pero ¿qué crees? Tu papá es un caballero Jedi. Inicio, ¿no? Ah, pues órale, chévere, ¿no? No importa, no quiero, recibir tu mentoría, ¿no? Oye, mataron a tus tíos, y ahora tienes que salvar a la galaxia y vas a formar parte de la resistencia. Pues ahí está el desenlace, bueno, el clímax, ¿no? El desenlace. Luke se redime con su padre, aunque no era su principal interés, y salvan a la galaxia, ¿no? Desenlace. Eso es lo que pasa escalonadamente y son métodos de conflicto en los que todo el tiempo en toda la saga del episodio 4 al 6, a Luke se la pasan friégalo y friégalo. Que tus tíos, que tus abuelos, que Obi-Wan, que Yoda, que Darth Vader, que el emperador. Conflicto, conflicto, conflicto. La narrativa ya es, en un punto de vista de que si tuviéramos el juego de Star Wars, es yo cómo interactivamente participé en el juego y cómo yo blandí mis lightsaber ante ciertos enemigos, que si maté a cierta gente, que si no cercené a tal cosa, que de repente hice tal, que de repente ayudé a alguien. Es la historia que lleva a cabo el jugador en sus propios medios, interactivamente hablando, porque el juego ofrece toda esa historia particular que ese jugador tuvo. Si hablamos de juegos como Breath of the Wild, tú vas a jugar Breath of the Wild y tu narrativa es diferente a la mía. Oye, pero es que el guión es el mismo. Sí, hay que salvar a las bestias o en su debido caso hay que vencer a Calamity Ganon. Pero el orden de las cosas, cómo las hiciste, qué tipo de Divine Beast pudiste salvar primero, que si hiciste tales side quests, que si generaste empatía con la boda. Y yo así de, ¿boda? ¿Qué boda, no? Eso no estaba en mi guión. Yo no, yo no acontecí ese fenómeno. Es tu historia en Breath of the Wild, es la narrativa, ¿no? La atmósfera es cómo configuramos ciertos componentes narrativos, guionísticos, gráficos, sonoros y demás, y generamos un ambiente en el escenario. Hay ciertos juegos en los que vas y vienes y regresas a ciertas locaciones en repetidas ocasiones, y la atmósfera demuestra cómo cambia ese espacio y cómo interactúas directamente con él después de no haber cambiado, ¿no? En Guacamele ciertas locaciones son revisitadas y van cambiando dependiendo de cómo se va desarrollando la trama, ¿no? La sonora, pues es una cuestión completamente de audio, estimulamos el sentido del sonido, que para efectos del ser humano es muchísimo más estimulado el sentido del oído que el de la vista, ¿no? Somos una cultura oculocentrista que le damos más peso al gráfico, pero instintivamente, si ustedes ven la foto de un león, pues ni pex, ¿no? Así, es un león. Pero si te pongo la reproducción del audio de un león así con el rugido fuerte, te voy a sacar lo que le llaman un sustito, ¿no? ¿Por qué? Porque instintivamente tenemos muchísimo más desarrollado ese sentido, ¿no? La parte áptica se refiere a que como tenemos mandos de controles que pueden tener vibración, si yo siento que vibra el control, normalmente sinestésicamente hablando, y perdónenme por brincármelo, pero si vibra el control, sinestésicamente yo infiero que mi personaje está recibiendo daño. Si no puedo generar empatía porque no vive el control, pues es como de, bueno, que te maten, compa, pues allá tú, ¿no? Entonces, hay diferentes medios y principalmente al ser humano le estimulamos 3 de los 5 sentidos, ¿no? Y que se llaman videojuegos los juegos, nada más le estamos patrocinando y echándole mucho ego a la cultura oculocentrista, pero nosotros estimulamos al oído,
a nuestro tacto con otras interfaces y quisiera yo ver el punto de oportunidad en el que podamos estimular y hacer experiencias que estimulen nuestros sentidos del olfato y del gusto. Hay cines 4D, que le llaman 4D porque son 4 sentidos, porque les falta el del gusto, pero te mandan olores para que la atmósfera se cierre bastante bien estimulando este sentido, ¿no? Entonces, en resumen, estos son los elementos estéticos o de la temática de un juego, ¿ok? En vez de llamarle MDA Framework, Mechanics, Dynamics, Aesthetics, me gustaría más bien rebautizarlo y llamarlo el marco red de reglas, estrategias y temática. Y creo que después de esta explicación, pues les podría hacer un poco de sentido de acuerdo a todo lo expuesto, al menos en esta clase, ¿no?